trivial como lo cortés no quita lo valiente. Así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida, es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, por supuesto, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas, aquí por desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, Asturias, España. También grabamos nuestro programa Domingos Alternos, para lo cual puedes informarte a través de las redes sociales en la Biblioteca Pública de Oviedo, llamada también Biblioteca del Fontán. Ahí puedes asistir de manera libre y gratuita a la grabación del programa. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes enviarnos un Twitter a @PabloJVeloso, un correo comunicándonos tus ideas, tus opiniones, tus pedidos, lo que quieras a info@espadaweb@gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. También puedes compartir este programa, subirlo a tus redes sociales preferidas, lo que quieras. También ten en cuenta que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyar a nuestro programa, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal de iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo. Muchas gracias de antemano por ello. Pero sobre todo, ¿sabes qué? A ver, Filemón. No te lo puedes perder. Aquí estamos en la espada de Damocles, hoy para entrevistar a Ángel Almazán de Gracia. Ángel es periodista, es soriano, es de Soria, una región aquí de España, es escritor y también es editor. Dirige un blog que está enmarcado en una red de blogs llamado Soria y Más, es miembro del Centro de Estudios Sorianos, ha sido corresponsal en la televisión española en Soria, jefe de prensa de Diputación Provincial de Soria, director de revista de Soria, director de contenidos de Mad Knowledge y actualmente, desde el 2015, es el responsable del blog del Ayuntamiento de Soria, denominado Elige Soria. Desde el 2002 es el responsable del periódico y revista digital Soria y Más. Asimismo, ha sido también el redactor y fotógrafo de 49 portales oficiales de otros tantos ayuntamientos del sureste de Soria. En su publicación inicial y de los textos e imágenes del centenar de pueblos que se recogen en Comarca Digital Soriana. También ha coordinado la creación de portales municipales en 300 ayuntamientos de Castilla, La Mancha y de un portal de Montes de Toledo y sus ayuntamientos. Él lleva, además de Soria y Más, que está activo desde el 2002, también ha creado una pequeña red internautica durante el 2010 y el 2011 debido a la variedad de temas sobre los que escribe y publica. De los blogs sorianos destacaremos primero Soria, Turismo y Más, y luego de la Villa Episcopal Burgo de Osma y entorno, así como el blog Soria en Antonio Machado. Lleva igualmente el blog Templarios en Soria,
y otro centrado en su pueblo natal, Tajueco. Uno más sobre el pueblo soriano de Valdenebro. También tiene el blog mágico Camino de Santiago. Dirige el blog Jung y el Mundo Imaginal. Igualmente está al frente del blog Templarios y más. Lleva además el blog Galicia Mágica. Su afición lectora le ha llevado a crear el blog Libros a Leer. Asimismo, como periodista digital, es responsable de Soria y Más Noticias y también es el responsable de Ágora Simposio. Como escritor ha escrito 23 libros, muchísimos, de temática soriana principalmente y también sobre la Orden del Temple, que es uno de los temas que claramente lo destacan. Como periodista en la prensa soriana tiene publicados 3 centenares de reportajes. Además, en Soria y Más pueden leerse 4 centenares de artículos suyos, que no es poca cosa. Así que bueno, este hombre polimático, este hombre que tiene muchas vertientes del saber y que está en un momento muy especial, por lo que hemos conversado últimamente, donde él me cuenta que luego de su trayectoria en toda esta travesía de investigación que ha hecho a lo largo de su vida como periodista y como cultor y apasionado del temple, de los templarios, donde ha escrito muchos libros sobre el tema, sobre la ermita de San Bartolomé de Ucero, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con el misterio, con el esoterismo en algunos casos, con el sufismo, y ya vimos inclusive con Jung y el mundo imaginal, este psiquiatra suizo que era el discípulo de Sigmund Freud. Sin embargo, ahora está en un momento especial, que él ya lo va a denotar en la entrevista, donde nos contará cómo se ha acercado a la no dualidad, que es esta vertiente de la espiritualidad que es muy despojada y que está presente en todas las religiones y que bueno, en la India está representada mayormente por Ramana Maharshi y por Nisargadatta Maharaj. Entonces Ángel está pasando por un momento ahora donde está plenamente sumergido en esta visión no dual y ante esa visión totalmente trascendente donde todo es ilusión, inclusive el propio yo, toda su trayectoria anterior le suena o se le antoja superficial, como que no tiene la misma profundidad que esto que está ahora viviendo. Así que de lo que nos va a hablar en la entrevista que tendremos en unos momentos es acerca justamente de este salto cuántico, de este cambio, de esto nuevo que ha descubierto y que le ha abierto la puerta a dimensiones de su ser que antes no conocía, y a lo largo de la entrevista nos dirá que él hubiera deseado encontrar todo esto antes y que la misma erudición de la cual él hace gala de una manera muy evidente, todavía hoy, él considera que ha sido o es todavía un obstáculo para esa comprensión directa del ser con mayúscula. Cuando él a lo largo de la charla nos hable del ser, tenemos que entender que se trata de la realidad que está detrás de todas las formas, de todas aquellas cosas que son aparentes. Así que bueno, sin más, los dejo con esta entrevista que aproximadamente duró casi una hora. Estaba pautada más o menos de que durase una media hora, pero bueno, los temas fueron concatenándose uno con el otro y acabó durando esta hora, pero fue una hora realmente muy aprovechable. Así que los dejo en manos de Ángel Almazán de Gracia y su entrevista hablando de su camino nuevo en cuanto a la no dualidad, a este mundo de profundidad inusitada del alma. Aquí estamos en la Espada de Damocles con Ángel Almazán Gracia, que es un soriano, es alguien que conoce muchos ámbitos del saber y que está aquí para conversar con nosotros. Ángel sabe muchísimo, ha hecho una larga trayectoria con respecto a los templarios, ha escrito cantidad de libros, tiene blogs por un montón de sitios, ha hecho colaboraciones, es periodista, pero bueno,
hoy tiene ganas de hablar de algunos caminos personales, porque él ha recorrido todas estas mitologías templarias, las ha desarrollado muchísimo y sin embargo algunos cambios se han producido en él a raíz de ir transitando caminos nuevos. ¿Es así, Ángel? Sí, efectivamente, no te has equivocado en decirlo. Entonces, pues bueno, yo empecé leyendo a Juan García Atienza, ¿no? Sí. Como creo que todos los de mi edad hemos hecho, ¿no? Cuando empezamos con estas cosas. Y bueno, pues la visión de García Atienza, pues que fue modificándose también con el paso de los años, hasta volverse bastante escéptico, ¿no? Respecto a temas esotéricos templarios, pues fue evolucionando y yo pienso que yo también de forma muy distinta. Creo que bueno que es que el ser humano está ahí para ir cambiando, para no estancarse en una visión concreta de las cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ese antes? ¿Cómo era esa época donde comenzaste con estos temas? ¿Y hacia dónde fue la evolución? ¿Qué es lo que fue cambiando? ¿Qué fuiste descubriendo? Pues fui descubriendo lo que generalmente llamamos espíritu dentro de uno, ¿sí? O la chispa divina que hay dentro de uno, como decía el maestro Escar, ¿no? Un místico cristiano muy importante. Eso es lo que he descubierto al final, que eso es lo más importante. Entonces, por donde yo empecé, pues eran conceptos que se basaban en la magia, en una especie de ocultismo que rayano a la superstición en algunos casos, muy fantasmagórico en cuanto a mucha imaginación. Yo creo que el esoterismo sobre los templarios de aquella época, ¿no? Sí. Que todavía algunos tienen, pues es hijo de ese ocultismo fundamentalmente francés que surgió a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX en Francia y que bueno, se ha ido expandiendo con el paso del tiempo y parece mentira que con los años, un siglo que ha pasado, todavía mucha gente de ahora esté todavía anclada ahí, ¿no? En ver cosas de los templarios que casi se los fue inventando la francmasonería en el siglo XIX, no sé. Pero ¿cuáles dirías, por ejemplo? Son conceptos antropológicos, sí. Son conceptos mágicos, son conceptos donde, por ejemplo, Eliphas Levi o el Papus son casi los reyes de, no sé, son visiones que gracias a Dios, digámoslo así, pues bueno, he conseguido ir dejando atrás, ¿no? Porque al final yo dije, bueno, pero vamos a leer, vamos a ver en la época en la que vivieron los templarios qué es lo que realmente se escribía. Pero de la visión que normalmente solemos tener de los templarios, como un conjunto de monjes guerreros y toda la mitología que eso implica, ¿qué ha sido lo que tú has descubierto que justamente no correspondía con esa imagen? Para que entendamos hacia dónde fue muy sencillo. Yo creo que muy poquitos templarios tenían realmente conocimientos esotéricos. La inmensa mayoría eran católicos, apostólicos y romanos, la escuadra, la mano derecha guerrera del Papa. Ortodoxos en su creencia, no la ortodoxia griega, me refiero a firmes defensores del papado y de la dogmática vigente en aquella época. Pero evidentemente, dado el contexto histórico y geográfico en el que se movieron los templarios, sí, claro que tuvieron que conocer pues a esotéricos de otras religiones, principalmente de islámicos, del sufismo, porque también conocerían judíos, pero yo creo que hasta el Renacimiento el esoterismo judío, la cábala, pues ha estado muy cerrado a personas que no eran judíos de creencia, ¿no? Claro. En cambio el sufismo ha estado mucho más abierto. Normalmente cuando pensamos en sufismo, en islam, pensamos que
que es una visión cerrada, porque tenemos la visión del actual Islam, que es extremo, que es fanático. ¿Cuál es el Islam con que se encontraron estos templarios que les pudo abrir los ojos hacia algo, como tú dices, mucho más profundo que el mero monje guerrero? Bueno, en el caso concreto de España, porque no tenían necesidad de ir a Tierra Santa o Oriente para entrar en contacto con iniciados esotéricos del Islam, con sufíes o incluso con gnósticos chiitas, ¿no? Claro. En el caso de España, pues hay un jesuita, un investigador español, es Asín Palacios, que ha escrito varios libros, entre ellos uno sobre Dante, de Alighieri, la Divina Comedia, que sí, viene a decir que muchas de las cosas que hay en la Divina Comedia, pues seguramente están inspiradas en Ibn al-Arabi, que fue un murciano, maestro de maestros en el Islam, que murió hacia 1240, creo, no equivocarme, la memoria no me falla mucho en ello. Y bueno, Ibn al-Arabi es una persona a la que, por ejemplo, Asín Palacios ha seguido su trayectoria y ha visto que había una escuela, la escuela de Almería, que eran de esotéricos islámicos y otro tipo de cofradías que existían en Andalucía. Incluso Ibn al-Arabi, pues, que escribió muchísimo, pues tiene un par de libros en los que cuenta su propia biografía espiritual, y ahí comprobamos cómo en aquella Andalucía de su época, estamos hablando pues de 1180, 1190, 1200, porque luego se marchó de Andalucía y ya se quedó en Oriente, hizo un peregrinaje y ya se quedó en Oriente. Pues comprobamos cómo, siendo él joven, estudiante en Andalucía, había muchos iniciados sufíes. Por lo tanto, eso se lo pudieron encontrar perfectamente los templarios. Algunos, claro, porque es lo que yo digo. Sí. Aquellas personas en las que, por lo que sea, por el destino, porque si no crees en el destino, por su propia ecuación personal, que llamo yo, es decir, por sus intereses íntimos de búsqueda, de indagación, van a parar con este esoterismo islámico, evidentemente, pues lo más probable es que salgan transformados, y eso es lo que creo yo que sucedería con este grupo pequeño de templarios, que yo suelo llamarlo como el círculo interno, círculo iniciático interno, pero que serían pocos. Ahora, Ángel, una clave que tienen normalmente todas las escuelas mistéricas o esotéricas, como estás describiendo, es un contacto con algo que podríamos llamar el vacío, la nada, como una suerte de despojo que va más allá de los rituales, en este caso del Islam, de Ibn al-Arabi, y adentrándose entonces en una postura que quizás a veces hasta se enfrenta con la estructura ritualista de la religión a la que pertenecen. Entonces, tú dices que en España mismo había, digamos, este perfume flotando. Sí, eso está claro. Digamos que bueno, hay un esoterismo con S y hay un exoterismo con X, ¿no? Que es el de la religión, el de las formas, el de los rituales. Las religiones son las religiones impuestas, ¿no? El Islam, que hoy día, pues su aspecto más extremista es el terrorismo islámico, esto que llaman yihad. Sí. Pero la yihad también es el esfuerzo interior, espiritual, de purgar los defectos y avanzar en ese ascenso hacia la divinidad. Eso también es yihad. Es más, los esotéricos solo entienden la yihad en ese sentido, ¿no? Y cuando en cualquier tipo de religión te adentras en lo que es lo universal que tiene esa religión, dejando las particularidades, las formas, rituales y tal, al final llegas creo yo, que se llega a un fondo que es común, que no tiene formas, que no necesita de rituales. Por eso el lenguaje de entre los místicos yo creo que se pueden entender perfectamente, pero entre las personas
ritualistas, religiosas, exotéricas con X, surgen luchas, surgen rencores, surgen guerras, surgen atrocidades, surge toda la cantidad de inquisiciones y horrores que han sucedido, suceden y sucederán. O sea que esta postura que tiende hacia el vacío es algo que también está presente no solo en la religión islámica, sino también en el propio cristianismo, con algunos de sus exponentes. Evidentemente sí, porque si leemos a Maestro Eckhart, por ejemplo, también, por ejemplo, algunas cosas que incluso escribe Santa Teresa de Jesús, fíjate, o San Juan de la Cruz, sin ir más lejos del territorio español, pues evidentemente encuentras que están recalando en ese fondo que no tiene formas ritualísticas y formas estereotipadas y formas religiosas, por llamarlo así, ¿no? Sino que es un sustrato espiritual al que se puede acceder en cualquier momento, en cualquier época, siempre que te adentres muy dentro de la psique humana y traspasas incluso lo que es el psiquismo, ¿no? Lo que pasa más allá de lo inconsciente colectivo que decía Jung, más allá todavía, más allá. Normalmente una persona común hace su práctica religiosa con, no sé, rituales, sea la misa, sea el salat musulmán, y tú le planteas este tipo de cosas y la persona las siente como ajenas y como muy distantes. ¿Cómo sería...? Porque no han sido enseñados, han tenido otra serie de conceptos. Mira, yo he conocido a espirituales islámicos, son muy ritualistas, incluso los esotéricos, que lo hacen más bien pues por dar ejemplo, ¿no? Por no causar escándalo. Y dicen, cuando tú rezas tienes que sentir que tienes a tu lado a Mahoma, ¿no? A Muhammad, al espíritu muhammadiano, lo tienes al lado. O en el cristianismo, que tienes a Dios a tu lado, realmente que lo tienes al lado, ¿no? Claro, eso, pues mi abuela y mis tías no pueden entenderlo, ¿no? Porque están en otro nivel de conciencia. O sea que tú dirías que no es un camino para cualquiera, o que sí está al alcance y solo hace falta poco a poco empaparse en él. Decía un gran metafísico de la India, casi contemporáneo, Ramana Maharshi, que ya hemos llegado, que no hay que prender la búsqueda, sino que ya hemos llegado, que la divinidad ya está en nosotros, no hay que buscarla, ya está. Lo único que hay que hacer, decía, sé lo que eres, no intentes ser lo que no eres, retorna y sé lo que eres en el fondo, en ese sustrato hondo, sé lo que eres. Es decir, todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, inevitablemente, digamos que ocupa un espacio, un hueco tiene su propio hueco en el espacio, ¿no? Espacio-tiempo. Pero es que el espacio-tiempo inmenso que es la divinidad está ahí. Decía Jung, por ejemplo, llamado o no llamado, Dios está siempre presente, se lo recordaba a algunos, y es una frase de San Pablo, realmente. Pues que lo que quiero decir es que cualquier persona, lo quiera o no lo quiera, es inevitable que pueda escaparse del ámbito de la divinidad, porque es que si no hay otra cosa, es decir, la divinidad es todo y es mucho más allá de lo que nosotros comprendemos y entendemos. Entonces igual que una pelota no puede salirse del espacio, porque siempre ocupará, aunque vaya rebotando de lado a lado, siempre ocupará diversas partes de ese espacio. El ser humano no puede salirse de la divinidad, del espacio de la divinidad, porque lo ocupa todo. Normalmente las personas, cuando escuchan el mensaje no dualista de ser el ser, es decir, ser lo que uno ya es, les suena un poco como a quietismo, como esta herejía que surgió aquí, creo que fue en España, creo que era Miguel de Molinos, que proponía esto de solamente contemplar, como San Juan de la Cruz también. Y la gente piensa, si yo tomo esa actitud, ¿qué va a ser de mi vida? Se me va a venir todo abajo. El cristianismo
en uno de los evangelios se dice, pero ¿no veis que los pajaritos comen, vuelan y tal, y Dios los cuida? ¿Cómo no va a cuidar de vosotros? Ramana Maharshi decía, los problemas